Estaba leyendo una historia que me llamó la atención. Era la historia de una mamá con su pequeño hijo, un varón de 6 años, que decidieron un día, ella decidió llevarlo a visitar a unas amistades que tenía. Total, llegó el día, llegó el momento y se fueron a visitar a su amiga. Mientras ellas conversaban, el niño comenzó a pedir a su mamá permiso para salir al patio de la casa, jugar, estar fuera de casa en el área donde estaban visitando. Y total, que la mamá pues accedió y su niño salió a jugar. Seguramente ella pensando que iba a estar en el patio entretenido. Al poco tiempo la mamá pues advirtió que su niño no entraba, no había llegado de regreso a la casa. Entonces se preocupó y salió a ver dónde estaba su hijo. Para sorpresa de aquella mujer, vio que su hijo estaba subido en unas escaleras bien altas y casi estaba al final de la escalera. Resulta que en ese lugar había un edificio donde un hombre, un pintor, estaba trabajando en los andamios para pintar el edificio por fuera y se ayudaba con una escalera de una a gran altura. Total, cuando la mamá vio a su hijo que estaba subido ya en los últimos peldaños, ella gritó asustada, se conmocionó del peligro en el que su hijo estaba. Era un niño apenas de 6 años. Y cuenta la historia que cuando el muchachito escuchó a su mamá, él volvió a ver abajo y se dio cuenta que tan grande el peligro era para él y comenzó casi a llorar. De repente el pintor, que estaba a unas gradas más arriba, advirtió del peligro que estaba pasando y trató de calmar un poco a la mamá del pequeño. Y luego, dirigiéndose al pequeño, le dijo: niño, mírame a mí, mírame. Y el niño volvió a ver al hombre que estaba más arriba que él, y con una sonrisa el pintor le dijo: trata de venir hasta donde yo estoy, sube donde yo estoy, pero mírame a mí, no mires a ningún lado, mira hacia arriba. Y el niño pues comenzó a dar pasos hasta que logró llegar donde estaba el pintor, quien le abrazó y después se aseguró de traerlo seguro a los brazos de su mamá. ¿Cuántas veces las personas estamos viendo al suelo los peligros, las cosas que nos pueden dañar, en lugar de mirar al cielo, de mirar a Dios, donde podemos encontrar respuesta para nuestras necesidades? Hay muchas cosas que nos amenazan a nosotros, hay muchas cosas que son un tremendo peligro para nuestras vidas. Y a veces nosotros pretendemos que nuestras fuerzas van a ser suficientes para salir. Las cosas que tenemos van a ser suficientes, nuestro dinero, nuestras posibilidades, nuestra astucia, qué sé yo. En lugar de estar atentos hacia el cielo, a lo que Dios dice, muchas veces lo que estamos haciendo es mirar hacia abajo. Y cuando miramos hacia abajo, lo que tenemos es solamente mucho peligro. Para mí esta reflexión me llama mucho la atención. Hemos estado hablando acerca de esta parábola, la parábola del sembrador. Y hay tanto que nosotros podemos aprender. Obviamente será nuestra decisión si queremos ver arriba o si queremos simplemente estar pensando en lo que hay abajo que puede absorbernos. En la conversación anterior hablábamos de personas que reciben la semilla, la palabra, pero ellos en sus corazones están llenos de obstáculos, piedras, pedregales en su corazón. Y eso estorba para que la semilla se desarrolle y una raíz profunda pueda crecer. Cuando hay obstáculos en el corazón, y yo pienso que muchos de los obstáculos en el corazón de la gente es porque están viendo otras salidas y no tanto a Dios. O están dependiendo de las cosas de este mundo en lugar de depender de lo que Dios ha dicho. Entonces, decíamos que qué triste es que un corazón de alguien esté estorbado por cosas que no permiten que la semilla pueda producir una raíz grande para que haya mucho fruto. Obviamente,
Cuando no hay una raíz profunda, cuando no hay raíces fuertes, decíamos, al venir la prueba, al venir los problemas, aquellos que un día creyeron, abandonan. ¿Por qué? Abandonan el camino porque nunca realmente afirmaron sus corazones en la palabra. Se mantuvieron viendo a lo que ellos querían ver en lugar de ver hacia arriba, a donde Dios quiere que ellos vean. ¿Qué decir, queridos hermanos? Este es un privilegio enorme, pero grandísimo. Quiero que usted lo pueda entender. Bueno, no sé si lo podrá entender, pero quiero expresárselo al menos. Para mí es un privilegio enorme contar con la compañía suya. Para mí es muy especial este momento. Gracias por sumarse a esta reflexión. Gracias por acompañarnos una vez más. En realidad nosotros no sabemos cuánto tiempo tenemos por delante. Y lo mejor que podemos hacer es disfrutar el tiempo que tenemos hoy y permitir que nuestros corazones sean sensibles para atesorar todo lo que viene del corazón de Dios y dar respuesta a la palabra suya. Y eso traerá vida a nuestras vidas. Espero, queridos, que todos estén bien. Usted y su familia en casa, todos estén bien. Como siempre expreso un enorme cariño por cada uno de ustedes. Realmente para mí es una bendición, un privilegio estar con usted en esta oportunidad. Gracias, gracias y gracias a Dios por cada una de sus vidas. Abrazos, pero grandísimos, fuertísimos para todos. Vamos a volver nuevamente a la lectura de Lucas, capítulo 8. Sí, ya llevamos varias semanas hablando acerca de la parábola del sembrador y nos hemos detenido en detalles. La primera instancia hablamos de que la semilla, el sembrador salió a sembrar la semilla, que es la palabra de Dios. Dios nos ofreció semilla, ofreció su palabra, y que cuando regaba la semilla, cuando regaba la palabra, parte de esa semilla cayó junto al camino, y hablábamos de eso anteriormente. Personas despreocupadas, aquello nunca penetra, no echa raíz, las aves del cielo lo comen. Decíamos que es como que viene Satanás, y la gente que escucha la palabra, como no hay raíz, no profundiza en tierra, es un terreno junto al camino que no sirve para producir fruto. El enemigo viene y roba, y la cosa es que el enemigo intenta de que se oiga la palabra, pero que la gente no crea, y peor, que tampoco se salven. Y también hablábamos de otros que la semilla fue regada, pero cayó entre piedras. Un corazón que tiene cosas que no permite que la semilla pueda penetrar más profundamente y hacer raíces profundas. Yo quiero que en esta oportunidad leamos nosotros nuevamente. No me canso de leerlo porque siempre estoy aprendiendo algo más. Lucas capítulo 8, que es la parábola del sembrador, pero nos vamos a detener en otros dos pasajes. Leámoslo todo nuevamente. Puede sonar como que, ¿cuántas veces vamos a leer este pasaje? Pero cuántas veces la leamos, asegurémonos de que podamos permitir a nuestro corazón escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, pero porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan.
La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan frutos. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Vamos a quedarnos con los versículos 7 y 14, hablando de la semilla que cayó entre espinos. Versículo 7 dice, otra parte cayó entre espinos. ¿Y qué pasó? Los espinos crecieron, nacieron juntamente con la semilla y la ahogaron. Terminaron acabando con la semilla. En el versículo 14 se nos explica, Jesús habla con sus discípulos y les explica un poco más sobre qué significaba aquello. Y les dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Obviamente, usted sabe que la parábola está dirigida al corazón del hombre. Los diferentes tipos de corazón. Solo asegurémonos que a través de la lectura de la palabra podamos identificar el nuestro y asegurar que hay cosas que deben de ser corregidas y hacerlo. Usted sabe, tome el tiempo, la responsabilidad, la dedicación para examinar a la luz de la Escritura su propia vida. No la vida de otros, como decíamos, no, la nuestra, personal. Y comenzar a permitir al Señor cambiar nuestro corazón. Nuestro corazón debe ser un corazón que le agrada al Señor si es que queremos llevar fruto. El versículo 14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Nuevamente son personas y había mucha multitud que oía a Jesús. ¿Cuánta gente no ha oído el mensaje de Jesús? Estos son los que oyen, pero yéndose, se van. Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y finalmente no llevan fruto. ¿A qué se refiere? Bueno, esto se refiere a personas que nuevamente reciben la palabra y procuran quizás sinceramente vivir por Cristo, vivir para Cristo. Quizás son personas que podemos identificar muy fácilmente en diferentes entornos, en la iglesia. Personas que pueden sumarse a las actividades de una iglesia, servir de alguna manera e incluso pueden participar de testificar de su fe a otros. Se identifican como cristianos, sirviendo al Señor. Hay un gran peligro que tenemos que ver. Nunca debemos de apartarnos de la palabra, porque aquellos en quienes la palabra cayó y cayó entre espinos, porque ese es un terreno de un corazón de una persona. El terreno del corazón de una persona puede estar lleno de espinos. Y esos espinos ahogan lo que honestamente, sinceramente se escuchó de la palabra. Se van de lo que escucharon, se van de lo que Dios está pidiendo y luego vuelven quizás o son dirigidos a los afanes, a las riquezas, a los placeres y terminan sin dar fruto. Escuchan, oyen, pero van tras otras cosas y esas otras cosas ahogan la efectividad de la palabra para bien de sus propias vidas. Esto lo podemos ver claramente en nuestros tiempos, en nuestro entorno. Responden a la palabra, crecen por un tiempo. Como decía, pueden participar de las actividades de la iglesia, pero de repente son ahogados, estorbados, detenidos en su crecimiento espiritual por cosas que no son espirituales y que ellos no quieren soltar, no quieren dejar salir de sus vidas y de sus corazones. Por eso es importante que nosotros evaluemos bien nuestra vida y nos demos cuenta qué cosas nosotros sabemos que nos atraen y que pueden ahogar la semilla que hemos recibido. Obviamente la tierra en la que cayó esta semilla parece que es fértil. Tanto así
que aparte de que la semilla crece, también a la par crecen espinos. Lo triste es que la dedicación a los espinos tal vez era más que la dedicación a la buena semilla. Y los espinos crecieron más y ahogaron la maleza. Los espinos ahogaron la buena semilla. Se refiere a personas, estoy pensando en varias cosas que pudieran ser, varios escenarios, varias situaciones. Para mí creo que se refiere a personas que no están dispuestas a soltar lo mundano, lo que no agrada a Dios, lo carnal en sus vidas. Yo quiero que tú lo pienses, yo quiero que nos desafiemos a eso. Identificar qué cosas. Mira, porque es peligrosísimo. Puede ser que haya algo mundano, algo carnal en nuestra vida. Y aunque tenemos honestamente una buena intención de que la palabra nos transforme, damos más atención a lo mundano, a lo carnal, y eso termina ahogando la buena palabra. Es bien peligroso que eso suceda. Me encanta por eso pensar, reflexionar, darle tiempo a esta porción bíblica. ¿Qué pienso con este tipo de personas? Son personas que quieren vivir una vida de doble estándar. Pretenden vivir para la causa de Cristo, pero a la vez vivir relacionándose y haciendo las cosas que el mundo hace. No se puede mezclar lo santo con lo profano. No se puede mezclar lo santo con lo mundano. No se puede. Y el fracaso de muchos es que dan más valor a las cosas del mundo que a lo que Dios ha dicho. Piénselo bien. Porque hay muchas cosas que nos cuestan que salgan de nuestra vida, porque para nosotros son un tesoro. Hay gente que está acostumbrada a amar cosas que realmente deberíamos más bien de desechar. ¿Qué cosas son peligrosas para nosotros? Bueno, fama, riquezas, cosas deshonestas, mentiras. Mucha gente vive con eso y sienten el placer de ser de esa manera, y todas esas cosas no se dan cuenta. Estas personas que esas cosas están ahogando la semilla que fue sembrada para que dé un fruto fuerte, permanente y estable. Para mí son personas que no hacen diferencia entre seguir a Cristo, cuando así consideran que lo deben de hacer, pero también siguen al mundo cuando así lo consideran. Son atraídos tanto por los afanes, por las riquezas y por otras cosas que compiten con los estándares de Dios. Tú y yo tenemos que darnos cuenta. No podemos ser tan simples de no querer advertir que estas cosas pueden estar pasando en nosotros. Sí, también nosotros puede ser que estemos siendo atraídos por los afanes, por las riquezas y por otras cosas que compiten con los estándares de Dios. Y tengo que decir, mucha gente ama más esas cosas, y esas cosas crecen más, y al final terminan ahogando la semilla y terminan quedando sin fruto. Montón de ejemplos, muchos ejemplos podemos encontrar en la Escritura. Y pensando en varios de ellos, me detuve en uno en particular que justamente en alguna otra oportunidad hemos hablado. Hubo un hombre llamado Bernabé, conocido como hijo de consolación, que trajo una heredad, la vendió y trajo el precio de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Alguien quiso imitar a aquel hombre, una mujer llamada Ananías, un hombre llamado Ananías, y su esposa Zafira. Leemos en el capítulo 5 de Hechos esta historia. Seguro usted ya la sabe. Pero quiero leerla porque usted vea cómo la ambición, cómo la mentira, cómo el engaño, cómo ir detrás de otras cosas pueden ahogar la semilla, pueden acabar con la vida de alguien. Entonces, para mí, esto es importante porque tú y yo tenemos que estar muy alertas. No darnos licencias, no permitirnos licencias. En ningún sentido, ni en público y tampoco en privado.
Debemos de guardar nuestros corazones. Leo el capítulo 5 de Hechos, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir, haciendo la historia corta, Ananías y su esposa Safira seguramente vieron que Bernabé, José, el hijo de consolación, había hecho algo que podía suplir la necesidad de mucha gente en la iglesia. Y ellos dijeron: hagamos lo mismo, vendamos una heredad, pero nosotros quedémonos con algo, hagamos. Y hicieron un trato entre ellos dos, hombre y mujer. Haciendo la historia corta, Pedro le dice: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El corazón de Ananías se fue detrás de las riquezas, de la mentira, del engaño, de la apariencia, no sé, o todas ellas, o algunas de ellas. Tanto así que aquel creyente terminó muerto en ese mismo instante. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió, expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, Safira, no sabiendo lo que había acontecido. Ellos ya se habían puesto de acuerdo para mentir. ¿Ve? Muchos están viendo donde no deben de ver, abajo, en vez de ver donde sí deben de ver lo que Dios ha dicho. Ananías y Safira son de ese tipo de personas. Y llega la mujer y entonces Pedro le dice: dime, leo el versículo 8, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto, mintiendo. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, murió. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Qué triste. Estos creyentes que seguramente habían oído la palabra, habían dado una respuesta a la palabra, servían en la iglesia, pero convinieron en mentir. Se pusieron de acuerdo en defraudar, en hacer algo que no era correcto. ¿Cuánta gente vive haciendo esas cosas así? Por eso es que mucha gente termina muriendo espiritualmente. Para mí toda esta parte de esta parábola puede referirse claramente a aquellas personas que son materialistas, para quienes la vida terrenal es más importante que las riquezas espirituales. Justamente, Ananías y Safira eran parte de la iglesia en ese tiempo. ¿Qué pasó? Murieron los dos. ¿Por qué? Pusieron sus ojos en otras cosas. No pusieron sus ojos en el Señor. Y eso es muy lamentable y es muy triste. Eso puede pasar con otras personas. Por eso es importante que nosotros escuchemos esto y tratemos de guardar nuestro corazón. 3 cosas pueden ahogar, por lo menos leyendo este pasaje, la vida, el corazón de una persona. En Marcos, hablando de la misma referencia de la parábola que estamos leyendo del sembrador, en Marcos capítulo 4, versículo 19, nos lo relata Marcos de la siguiente manera. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mire, qué triste. Se está hablando de la parábola del sembrador en el capítulo 4 de Marcos. Básicamente lo mismo que hemos leído anteriormente.
El sembrador salió, una parte cayó junto al camino, otra parte en pedregales. Versículo 7, otra parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Y no dio fruto. El versículo 19 dice, pero los afanes, versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, ¿qué otras cosas podrán ser? Entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Por lo menos 3 cosas y otras cosas pueden haber ahí. Los afanes de la vida. ¿Cuánta gente hoy está afanada? Viven afanada y solo piensa en el afán. Poniendo su corazón en el afán, no en el Señor. Viven más afanados de cosas que de querer agradar al Señor y oírle a Él. Mateo, capítulo 6, versículo 25, para tener algunas referencias bíblicas, ejemplos. Hablando Mateo sobre el afán y la ansiedad, dice en este versículo 25 del capítulo 6, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Cuánta gente vive afanada por lo que ha de comer, por lo que ha de beber, por lo que ha de vestir? Por esto y por lo otro y otras cosas más. Versículo 31 de ese mismo capítulo 6. No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es decir, mucha gente está viendo hacia abajo cómo suple todas este montón de necesidades en vez de ver arriba, sabiendo que el Padre es el que provee para todo lo que necesitamos. Y el Señor dice ahí, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, qué consejo más lindo. Tómalo para ti, yo lo tomo para mí. Por favor, tomémoslo para nosotros, por favor. Así que, no os afanéis por el día de mañana. ¿Qué viene mañana? Yo no sé. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Yo no sé qué hay mañana, pero voy a disfrutar mi presente y lo voy a disfrutar sabiendo que camino a la par de Jesús. Que camino tomando su palabra, agradando su corazón. Varios pasajes quiero leer. Lucas, capítulo 21, versículo 34 al versículo 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Cuánta gente hay hoy perdiendo su vida por afanes? Y la palabra que reciben, que un día la recibieron con gozo, con alegría, esa palabra se está ahogando. ¿Por qué? Por el afán en la vida de mucha gente. Para ya. Detente un poco. Me encanta que podamos tener esta referencia. Mirad también por vosotros mismos. Asegúrate que ves por ti. Porque es la responsabilidad que cada uno tiene. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones, esa tierra donde la palabra quiere tener un lugar, una entrada, un espacio para germinar y dar mucho fruto, que ese corazón no se cargue de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Proverbios capítulo 23, versículo 4. Dije, quiero leer algunos pasajes en la Biblia que nos pueden ayudar. Usted anote estos pasajes y si quiere posteriormente usted dele tiempo a su tiempo para poder escuchar y poder seguir escudriñando un poco. Proverbios 23, versículo 4. No te afanes. ¿Por qué?
por hacerte rico. Qué cosa, ¿verdad? Es lo que mucha gente se desgasta, pierde horas de sueño, de descanso, de paz, por hacerse rico, tener muchas posesiones. Ese es otro de los problemas que tenemos. Pero aquí nos habla el afán a tratar de hacerte rico. Sé prudente. Mire, los proverbios tienen tanto. Un día de estos nos vamos a dedicar a leer los proverbios. Solo con su lectura encontramos tanta sabiduría. No te afanes por nada. Sé prudente y desiste. Aquí habla, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente. Guarda tu corazón. Sé muy sabio y desiste de estar afanado. ¿Cuánta gente no puede desistir porque quieren tener riquezas, quieren tener posibilidades de sentirse fuertes por todo lo que tienen? Salmos, capítulo 39, versículo 6. Hay tanto que, miren, parece mentira, pero una parábola que parece tan simple y seguramente hemos escuchado muchas veces o la hemos leído, tiene tanta riqueza. Yo quiero insistir en que nos quedemos examinando todo el contenido de esa parábola y demos respuesta y nos aseguremos de que nuestra tierra se corrige, que nuestra tierra es diferente, que nuestra tierra va a ser algo que puede recibir la palabra y que esa palabra pueda dar fruto. Pero ¿cuál es el problema? Mucha gente tiene otras prioridades. Una de las prioridades puede ser el afán. El afán de qué comer, el afán de qué vestir, el afán de qué hacer, el afán de qué vivir, el afán por todo. El capítulo 39 del Salmos, versículo 6, dice, ciertamente como una sombra es el hombre. No sabemos cuánto tiempo tenemos. Como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. ¿Por qué te afanas? Más bien el hombre en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Los afanes de la vida ahogan la palabra en el corazón. Otra cosa, las riquezas, que ya hemos mencionado algunas de ellas, las riquezas de la vida también ahogan la palabra que quiere crecer. ¿Qué es lo que más importa en nuestra vida? ¿Riquezas? ¿Afanes? ¿Qué? ¿O la palabra? Lo que Dios ha dicho. En Él estamos completos. Nosotros estamos completos en Dios. Él sabe todo lo que necesitamos. Y no hay ninguna cosa más hermosa que tener la paz, la seguridad de saber que Dios cuida de nosotros que somos sus hijos. En la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, versículos 7 al 10, nos refiere esta escritura a lo siguiente. Repito, primera carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos 7 al 10. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estoy seguro, más bien nosotros tenemos más de lo que merecemos. Estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En lugar de que el dinero fuera la respuesta a su necesidad, más bien el afán por hacerse ricos. Eso permitió que fueran traspasados de muchos dolores. Miren, algo que puede ahogar la vida, el corazón de una persona, y que puede hacer infructuosa la palabra que se siembra en el corazón de alguien, es tener un terreno que está afanado por las cosas, afanado por el éxito, afanado por tener, afanado por el comer, por el vestir, por qué sé yo, cualquier afán de esos. O el amor a las riquezas.
las riquezas de la vida. Deuteronomio nos da un hermoso ejemplo y a la vez un consejo precioso que podemos valorar nosotros en nuestra reflexión. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al versículo 14. Quisiera detenerme porque hay tanto en cada uno de estos pasajes, pero yo quiero que entendamos el concepto primordial. Lo que estoy tratando de enfatizar es que aseguremos que en nuestro corazón nosotros no estemos viviendo ni afanados, ni haciendo que las riquezas sean lo más importante de nuestra vida. No. Este pasaje dice en el versículo 11, capítulo 8, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Eso es lo que Dios busca, que nosotros no nos olvidemos de guardar su palabra. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Qué triste es ver que Dios puede bendecirnos y después lo que fue una bendición para nosotros se pueda convertir ahora en nuestra prioridad. Y ya no el Señor que nos bendijo, que nos proveyó. Eso es triste y es bien común encontrarlo. En el mismo Deuteronomio capítulo 28, una referencia más, el versículo 47 dice lo siguiente: entre muchas cosas que pueden decirse, me detengo en algunas de ellas. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti. ¿Qué pasa? De repente tenemos, y usted puede seguir leyendo, tenemos abundancia, tenemos provisión, tenemos más de lo que nosotros merecemos, y de repente aquellas cosas ocupan un valor primordial en nuestra vida, y eso se vuelve lo más importante. No, Dios que proveyó todas esas cosas para nosotros. Los afanes de esta vida, las riquezas de la vida, son cosas que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón de caer presos de ella. Porque eso va a hacer que la palabra no vaya a dar un fruto en nuestro corazón. ¿Cuánta gente se ha apartado del Señor por amor a las riquezas? ¿Cuántos? Hace poco leíamos de un joven rico que no pudo soltar sus riquezas porque eran muchos para seguir a Jesús. Jesús quería sembrar la palabra en el corazón, pero él tenía muchas riquezas que ahogaban fácilmente cualquier palabra de Dios. Muchas cosas, muchas ambiciones, muchos proyectos, muchos planes personales. Y todo eso comenzó a ahogar y este joven salió y no pudo realmente seguir al Señor. Proverbios 23, 5 dice: ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Lo que hoy es, mañana no es. Lo que hoy tenemos, mañana puede desaparecer. Lo que permanece para siempre es la palabra de Dios. Es Dios con nosotros. Entonces, ¿para qué afanarnos? ¿Para qué meter nuestro corazón a amar las riquezas más que cualquier cosa? No, aquí dice: ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Se irán, en algún momento se irán. Proverbios capítulo 11, versículo 28, dice la Escritura: el que confía en sus riquezas caerá. Qué triste que mucha gente comenzó confiando en el Señor, el Dios que proveyó todas las cosas, y de repente las riquezas, lo que tenemos, ocupó el lugar que solamente Dios debe de ocupar. Leíamos las trampas de Ananías y Zafira y cómo acabó eso con sus vidas. Queridos, nosotros tenemos que ser muy reflexivos, muy serios con esto. La vida nuestra es muy valiosa y tenemos que cuidarla con mucho celo. Poner las cosas en orden, las prioridades en orden, y la prioridad es el Señor. El que confía en sus riquezas caerá. Y hay una gran diferencia. Mas los justos reverdecerán como ramas.
Los justos son los que están confiando no en las riquezas, no en lo que ellos pueden hacer. Están confiando en el Señor. Están dejando que la palabra haga un cambio en su vida, en su corazón. 3 cosas nos afectan según lo que dice Lucas capítulo 8. Los afanes, las riquezas, poner nuestro corazón en las riquezas, los placeres de la vida. Mucho se puede leer acerca de los placeres de la vida. ¿Cuánta gente se ha perdido por ir detrás de cosas que son vergonzosas? Hay muchos que les gusta participar de cosas que son vergonzosas en lugar de reprenderlas. Los placeres de la vida. Mira, en los últimos tiempos se habla, y de hecho, durante todos los tiempos uno ha visto personas y gente con estas características, pero en los últimos tiempos eso va a crecer y crecer y crecer. Tengamos cuidado con esto. Capítulo 3, segunda carta de Pablo a Timoteo, versículo 1 al 7. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, que dice al final, amadores de los deleites, más que de Dios. Hay quienes ponen antes los deleites que a Dios. Jóvenes que tienen relaciones ilícitas, irresponsables, que no honran a sus parejas, porque aman más los deleites que a Dios. Claro, nuestra sociedad no lo mira mal, pero Dios llama a eso pecado. ¿Y cuánta gente se va detrás de eso? Porque aman más eso. Entonces, y gente sincera que un día escuchó la palabra, oyó el mensaje, tal vez dieron respuesta al Señor, pero fueron atraídos por los deleites, por los placeres de la vida. Y esto cada vez, pues nunca ha dejado de ser y va a seguir siendo todavía. Amadores de los deleites, más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Porque el conocimiento de la verdad no es la prioridad en sus corazones. El conocimiento de la verdad puede quedar en un segundo o tercer lugar, pero están más dadas a amar más los placeres de la vida. ¿Cuánta gente es incapaz de decir no a una tentación porque en su corazón está el deseo de hacer esas cosas, en lugar de estar en sus corazones el deseo de agradar a Dios? Dígame usted cuéntese a usted mismo cuántas veces nosotros fracasamos por dar lugar primero a nuestros deleites en vez de dar lugar al Señor en nuestras vidas. Yo quiero que seriamente nosotros miremos todo esto, porque sé que en este tiempo que estamos viviendo es bien peligroso, muy difícil, muy complicado, y nosotros tenemos que abrir muy bien nuestros ojos y darnos cuenta cuáles son los peligros que están contra nosotros. Bien, la semilla que cayó entre espinos, aunque la germinación parece que fue perfecta, parece que el crecimiento fue bueno, pero también a la par crecieron espinas. Creció maleza y al final todo eso oprimió lo que había crecido de la semilla que se sembró, y esta nunca pudo llevar fruto. Cuando la semilla se sembró, el terreno parecía estar bastante limpio. Pero ahí estaban las semillas de los espinos que nacieron juntamente con la semilla. Y estos terminaron de ahogar la buena semilla. Miren, hermanos, esto no es un juego, esto nos puede acabar la vida. No toleres tú que los espinos en tu vida estén sepultando la buena semilla de la palabra de Dios que sirve para edificar tu vida y para salvarte. Esto es muy serio. Para mí, esta es una ilustración de las muchas cosas que tratan de desplazar a Cristo del lugar prominente, del primer lugar que le corresponde. Y se ahoga la palabra,
Se ahoga lo que fue sembrado por dar lugar a otros intereses. Los intereses, las preocupaciones, personas ansiosas, nerviosas, siempre en tensión, constantemente preocupadas por las cosas de esta vida. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? ¿Cuánta riqueza necesito? ¿Qué voy a hacer? Personas interesadas en por enriquecerse, buscando entretenimientos y placeres, son un campo muy fácil de que ahí crezca, porque ese es su énfasis, que crezca cizaña, que crezca la maleza, que crezcan los espinos y se ahogue la semilla. Yo quiero que notemos nosotros que Jesús se refiere a estas cosas como el engaño de las riquezas. Lo que muestra la naturaleza engañosa de las riquezas, que siempre parece ofrecer algo que nos va a resolver toda la vida y nunca llegan a cumplir su promesa. Lo único que puede resolver nuestra vida es una relación abierta y clara con Dios. Hay mucha gente inquieta, siempre de un lado a otro, incapaces de permanecer mucho en un mismo sitio como para echar raíces, sin rumbo fijo, de una experiencia a otra. Mientras que el sol seca rápidamente los tallos tempranos que surgieron en los pedregales, alguien escribía que parecía como una poesía. Los espinos ahogan lentamente la espiga que va creciendo. Al final es triste, porque dice ahí, la que cayó entre espinos, 8:14, Lucas, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas, los placeres de la vida, y no llevan fruto. Y les voy a decir, muchos han muerto, y han muerto sin Cristo. Me encanta pensar en ejemplos en la Biblia y sé que me quedo corto porque hay tanto que uno pudiera decir, hay tanta que uno pudiera reflexionar, pero en Hebreos, el capítulo 11, versículo 24 al versículo 26, un hombre que determinó que iba a ser su prioridad, Moisés. Ojalá que el ejemplo de Moisés, porque hay muchas personas que nos han dado ejemplo y siempre digo yo, lo he dicho muchas veces, admirémoslos, pero no solamente eso, imitemos lo que ellos hicieron. Hebreos 11, 24 al 26 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Recuerde que él fue recogido de las aguas y fue llevado al palacio de Faraón. Creció como un hijo de Faraón, con todas las riquezas, con todas las comodidades, con las mejores posiciones. Pero para Moisés fue lo más importante. No eran las riquezas, las comodidades, ni las posiciones, sino que la palabra de Dios hiciera un cambio en su vida y que él pudiera servir para el propósito de Dios. Leo, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Este ejemplo, que sea el ejemplo nuestro también, que podamos tomar esos valores y hacerlos vida en nuestra vida. En este ejemplo que estamos hablando de la parábola, podemos ver nosotros un corazón que a medias se entrega, no se ha rendido totalmente a Dios. Por lo tanto, eso debe llamarnos la atención a nosotros, tener cuidado. Cómo nuestro corazón está recibiendo la palabra y qué es lo más importante. ¿Por qué? Porque si no hemos rendido nuestra vida totalmente al Señor, si no ponemos la palabra como lo prioritario en nosotros, los afanes van a llegar. Y si no sabemos, no permitimos que la palabra se afirme en nuestro corazón, los afanes nos van a tirar para atrás. No vamos a tener fruto. La Biblia lo que nos dice para toda la gente, porque hay mucha gente afanada, sobre todo en este tiempo, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias.
Por esta razón debemos de orar, clamar al Señor. También les invito para que nosotros nos tomemos el tiempo para detectar los espinos en nuestro corazón. Y mire, por favor, asegúrese de cortarlos, sacarlos de su corazón, porque los espinos simplemente estancan la vida del creyente. Y lo que hacen es, nos hace llevar la mirada a los afanes, a las cosas externas de la vida, para que no llevemos fruto en Dios. Termino. En conclusión, en los oidores junto al camino y los oyentes en pedregales, parece que las causas que vemos son causas internas. La dureza del hombre y la superficialidad de la carne. Cuando hablamos de los oyentes en tierra espinosa, me parece que son trampas externas. La codicia de tener otras cosas, los placeres de la vida. Entonces, queridos, cuán importante es poner atención a todos los escenarios del tipo de terreno que puede ser el corazón de cada persona. ¿Dónde estás tú? Es importante identificarlo y corregir. Debemos de determinar claramente qué es lo más importante en nosotros. Lo más importante debe de ser lo que Dios ya ha hablado. Eso debe de ser nuestra prioridad. Entonces, mi oración es que esto nos pueda ayudar a nosotros a pensar en la gran necesidad que tenemos de asegurarnos que nuestro corazón sea una tierra fértil, una tierra que pueda producir, donde la semilla pueda crecer. Termino diciendo, muchos amaron más al mundo que a Dios. ¿Qué haremos nosotros? Y es una decisión que debemos de saber tomar. Muchos amaron más al mundo que a Dios. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? El Señor nos ayude para que en toda nuestra vida nuestro corazón no tenga ningún estorbo, para que la palabra que recibimos pueda producir fruto, y un fruto permanente y abundante. Un gran abrazo para todos. Muchas bendiciones. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás.